ante la coordinación de investigación de cada institución. Si nosotros hacemos investigación en alguna institución de seguridad social, las instituciones tienen 3 comités o deben de tener 3 comités. Uno que es el de investigación, otro que es el de ética y otro comité que es el de bioseguridad. Estos comités intervienen dependiendo del tipo de protocolo para que le puedan dar una revisión, puedan aceptarlos y establecer un dictamen. Estos dictámenes de los protocolos, como por ejemplo en la Facultad de Medicina tenemos una coordinación de investigación, estos protocolos se entregan solicitando su autorización y dependiendo del tipo de protocolo se pasan a los diferentes comités y esos comités pueden dar un dictamen que pueden ser de la siguiente manera. Una, que el protocolo sea aceptado. Otro, que el protocolo sea aceptado con observaciones. Y otro, que el protocolo sea rechazado. En muchos de estas observaciones o rechazo, uno de los puntos que pudiera estar siendo importante para no aceptar un protocolo es precisamente la construcción y definición de las variables. Entonces, con esta introducción voy a abordar ya este tema. En todo protocolo, lo que nos piden dentro de los apartados son precisamente la operacionalización y definición de las variables. Entonces, en ese contexto, yo voy a presentar esta parte. ¿Ustedes ya están viendo las diapositivas, alumnos? Sí, Ya, doctora. 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 Ya, Bien. doctora. Entonces, dentro de ese protocolo que nosotros vamos a entregar y vamos a hacer nuestros trabajos de tesis, los trabajos de investigación, o cuando estemos en la residencia, cuando hagamos algún proyecto en general, nos van a pedir 2 puntos dentro de los apartados. Uno que es la definición y la operacionalización de las variables. Pero ¿qué son las variables en realidad y cómo las asociamos cuando hacemos un trabajo de investigación? Entonces, para esto, lo que es una variable, permítame corregir esta parte, permítame. Lo que es una variable, dice ahí que constituye cualquier característica o cualidad que puede tener un fenómeno o una unidad de observación capaz de ser medido y evaluado. Quiero comentarles a ustedes que cuando nosotros hablamos de variables, generalmente tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los tipos de investigación. Las investigaciones pueden ser de carácter cuantitativo, que es la que generalmente nosotros realizamos en nuestra investigación en el área de la salud, pero también puede ser una investigación cualitativa, generalmente donde tenemos que definir y establecer las características de las variables es en la investigación cuantitativa. ¿Qué quiere decir una investigación cuantitativa? Que las variables que vamos a estudiar y que yo voy a explicar deben de tener bien definido qué estadísticos o cómo nosotros vamos a presentar los resultados de cada una de ellas o de la asociación, correlación o investigación que vayamos a realizar. No así en la investigación cualitativa, porque en la investigación cualitativa sí se manejan variables, pero prácticamente son conceptos que se obtienen directamente de la investigación de una libre expresión que pueden tener un grupo focal o un grupo definido para que exprese su sentir, por ejemplo, en un determinado programa. Podemos hablar, por ejemplo, del programa de detección de cáncer cervicuterino. Entonces, lo que nosotros hacemos en la investigación cualitativa, seleccionamos de manera aleatoria el número de mujeres que van a participar y entonces se le dirigen preguntas y ellas de manera libre van a contestar y se van a tomar mediante diferentes métodos bajo consentimiento informado esos
comentarios que se van a sacar los más relevantes y se presentan los resultados. Entonces, estamos hablando de una investigación cualitativa. Pero cuando hablamos de una investigación cuantitativa, que son las que más hacemos nosotros en el área de la salud, entonces sí nos vemos con la necesidad de definir y operacionar las variables. Entonces, si esta definición de variable dice que cualquier cualidad o propiedad que puede tener algún hecho o algún fenómeno para poder ser medido, entonces, ¿de dónde yo puedo extraer estas variables? Si es una característica que varía. Dentro de la investigación y dentro de la estadística y de los protocolos de investigación les van a pedir qué cosas son las unidades de observación y son aquellas de las cuales yo voy a obtener los datos que voy a estudiar. ¿Qué sería? Bueno, pues puedo obtener los datos de un paciente, puedo obtener los datos de un expediente clínico, puedo obtener los datos de los médicos, de las enfermeras, de los estados financieros, de la población que yo voy a estudiar. A eso se llaman unidades de observación, es de donde yo voy a sacar los datos. Por ejemplo, aquí les pongo abajo, bueno, pues cuando yo les pregunto o se les pregunta en el protocolo cuáles son sus unidades de observación, ustedes van a definir pues los pacientes con cáncer de próstata que hayan ingresado en el año 2024, 2023, 2024 y que se encuentren sus expedientes completos en el hospital X de ese periodo. Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son las unidades de observación, no van a ser los expedientes, no van a ser los pacientes, sino van a ser los expedientes de los pacientes, porque este es un error muy frecuente encontrado en los protocolos, donde cuando les preguntamos las unidades de observación, dicen, bueno, los pacientes con cáncer de próstata que ingresaron del 24 y del 25, de los años 24 y 25. Entonces, ustedes no van a sacar la información de los pacientes, van a sacar información de los expedientes de los pacientes. Si ustedes dicen que vas a sacar información de los pacientes, estamos considerando que, bueno, ingresaron, pero que ustedes los van a entrevistar, van a ubicarlos, van a sacar información de ellos. Entonces, esto es una situación muy frecuente cuando presentan, por ejemplo, también casos clínicos, su unidad de observación, pues es el expediente por los estudios de laboratorio o si es que hacen Creo que se le fue el internet a la doctora, ¿no? Ajá, pensé que era yo, pero no. Yo también Sí, creí que era confirmo. cosa mío. Yo también. ¿sí? Al Creo- parecer. Doctora, ¿Me no, escucha? escuchamos los alguna últimos 2 pregunta? minutos. Se le No cortó. le escuchamos Se le los últimos cortó. 2 minutos. Ay, otra vez. Sí, es ella, Se le ¿verdad? cortó. Sí. Pues esperemos entonces. Me parece que perdimos de pronto la presentación, ¿verdad, alumnos? Sí, doctora. ¿Sí me escuchan? Doctora, sí. Ya, Un fallo de ¿Ya? red, pero Bueno, ya se escucha. entonces ya Ya. se escucha. Bueno, entonces estábamos hablando que en un protocolo de investigación nos van a pedir las variables y nos van a pedir las unidades de observación y habíamos comentado que las unidades de observación es de donde vamos a sacar los datos. Estos pueden variar. Hay otras definiciones de variables también. Por ejemplo, en el caso donde dice que las variables son componentes cruciales en la investigación.
ya que sirven de base para la recopilación de datos, análisis e interpretación. Si nosotros no identificamos cuando hacemos un protocolo de investigación qué variables vamos a estudiar, va a ser muy difícil que nosotros sepamos cómo las vamos a capturar y cómo vamos a presentar los resultados. Estas variables se identifican de inmediato en el título de la investigación. Entonces, definirlas es una parte fundamental dentro de los protocolos. Y bueno, hay otros autores que también tienen similitud con la definición de las mismas, como características que pueden variar entre sujetos a lo largo del tiempo. También hay estudios longitudinales y pueden ser esenciales para cualquier, no pueden ser, son esenciales para cualquier estudio. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a ver desde que nosotros empezamos a definir nuestro título y nuestro protocolo de investigación, pues, qué tipo de variables nosotros vamos a investigar? Y bueno, las variables se clasifican dependiendo del contexto en el cual nosotros nos ubiquemos, pero un punto importante a identificar y a definir, tenemos que ver si son variables independientes o variables dependientes. Y yo les digo así, y quizá ustedes hayan tomado cursos donde les dicen, bueno, las variables se dividen en variables independientes y variables dependientes. Y yo les puedo decir, bueno, las variables independientes también son definidas como causales y las variables dependientes como efectos. Pero aquí es importante ver un ejemplo para poder decir, bueno, maestra, pero ¿esto cómo es? ¿Cómo lo puedo ver si yo en un trabajo de investigación? Entonces, este trabajo de investigación que presento, se hizo una evaluación del nivel de cultura de seguridad del paciente que tenían las enfermeras en el Hospital del Sur. Es un ejemplo. Mi variable dependiente, si estoy buscando el efecto que yo quiero investigar, el resultado, ese efecto o resultado que yo quiero investigar, es precisamente el nivel de cultura que tienen las enfermeras con respecto a la seguridad de los pacientes. Entonces, para medirla, para medir esta variable dependiente, yo voy a utilizar un cuestionario. Este cuestionario validado me mide qué tanto de nivel de cultura tienen las enfermeras con respecto a la seguridad de los pacientes. Todo esto, toda esta parte del instrumento, del cuestionario, que me va a llevar al final conocer el nivel de cultura, todo esto que conlleva es la variable dependiente. Lo que el cuestionario me va a calificar posiblemente sea que el nivel de cultura puede ser muy alto, puede ser medio o puede ser muy bajo el que tengan las enfermeras. Entonces, este es mi variable dependiente, es el efecto, el evento que yo quiero estudiar. Y las variables independientes son aquellas que pueden ser diferentes, pueden hacer diferente a la variable dependiente dependiendo, por ejemplo, de la edad. Entonces, si yo pregunto a las enfermeras, edad, entonces yo puedo suponer que la edad tiene que ver con el nivel de cultura que tienen. Que el género, si es hombre o mujer, tiene que ver con el nivel de cultura que tienen, el estado civil, la antigüedad, la especialidad que tienen, si han tomado cursos o no, el tipo de contratación, etc. Entonces, las variables independientes son aquellas que hacen que la variable dependiente pueda variar el nivel de conocimientos. Entonces, cuando yo presento mis resultados de este estudio, primero presento los datos de mi variable dependiente. Entonces, el nivel de cultura en general, los resultados que tuvieron las enfermeras fue que el nivel de cultura es medio, término medio. Pero cuando yo pongo el nivel de cultura y digo, bueno, por edad, entonces yo encuentro que el nivel de cultura más alto está dado con las enfermeras que tienen mayor edad en relación a las que tienen menor edad. Luego, mi siguiente gráfica. El nivel de cultura es más alto en las mujeres que en los hombres. Ya estoy dando resultado de cómo varía con el género la cultura. En relación al estado civil, bueno, el nivel de cultura lo tienen más alto las que son casadas en relación con las solteras. Entonces estoy hablando de mis variables independientes que se llaman causales.
La antigüedad, bueno, las que tienen más antigüedad tienen más cultura de seguridad del paciente que las que tienen menos antigüedad. De especialidad, bueno, las que son licenciadas en medicina tienen más conocimiento de seguridad que las que son auxiliares. Las que tienen más cursos son las que tienen más cultura de seguridad en relación a las que tienen menos cursos. El tipo de contratación, las que son de base tienen más cultura de seguridad en relación con las que no tienen base. Entonces, podemos identificar en un estudio cuál es el evento que queremos estudiar y cuáles son aquellas variables que hacen que el evento varíe. En este aspecto, ya podemos nosotros en algún trabajo de investigación decir, bueno, cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Entonces, ¿cómo yo saco en un protocolo de investigación si ya tengo definido que quiero conocer el nivel de cultura de seguridad? Fíjense, el nivel de cultura de seguridad del paciente puede ser en enfermeras, el nivel de cultura de seguridad que tienen los médicos becarios, el nivel de cultura de seguridad que tienen los médicos, puedo hacerlo en diferentes grupos, y las variables independientes, esas yo como investigador las defino en base a estudios de investigación que se han hecho en áreas similares como el Hospital del Sur y que me están diciendo cuáles son aquellas variables que inciden en que no tengan conocimiento de lo que es la seguridad del paciente. Y entonces ya ahí las defino, porque muchos de mis alumnos me preguntan, maestra, ya tenemos la variable dependiente y las variables independientes, ¿cuáles ponemos? Entonces, generalmente en muchos de esos casos empezamos por las básicas. Bueno, pues la edad, el género, el estado civil, la antigüedad, la especialidad. Pero esta definición de variables independientes parten también de trabajos de investigación que se hayan hecho en otros hospitales similares y que también ellos tengan sus hipótesis de cuál es la que mayor peso tiene. Cuando yo hago un estudio de estas características, lo que yo voy a evaluar primero el nivel de cultura y luego cuál de todas las variables es la que tiene mayor peso para que la seguridad, para que la cultura de seguridad sea alta, media o baja y yo pueda hacer acciones de mejora, como es la capacitación, como es ver otras condiciones y enfocar mis propuestas de mejora en base a los resultados que yo tenga. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre cómo definir una variable dependiente y las variables independientes? Ahora, cuando yo voy a recabar la información de estas variables, si yo voy a medir el nivel de cultura en las enfermeras del hospital, pues voy a sacar cuántas enfermeras son y luego voy a sacar un tamaño de muestra. Cuando yo ya voy a sacar los datos de las variables, yo ya llevo un cuestionario para evaluar el nivel de cultura, un cuestionario que ya está validado para enfermeras. Ya vienen las preguntas. Entonces, cuando yo llevo mi cuestionario, debe de ir también integradas las variables independientes. Porque muchas veces dicen, bueno, llevo el cuestionario y los aplico a todas las enfermeras. No, porque me falta también integrar la información de las variables independientes. Entonces, al momento en que si es que yo voy a entregar el cuestionario, tengo que poner en la parte de arriba, después de que informo a la enfermera de que es un estudio que va a permitir mejoras y que además es confidencial y que le invitamos a contestar, las primeras preguntas van a ser de las variables independientes, o sea, qué edad tiene, cuál es el género, cuál es su estado civil, su antigüedad, su especialidad, si ha tomado o no cursos, qué tipo de contratación tiene, y luego ya va a contestar el cuestionario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que haber una primera parte de captura de las variables independientes y en un segundo momento ya que el cuestionario lo conteste, de tal manera que al final yo pueda tener mis resultados relacionando mi variable dependiente y mis variables independientes. En algunos casos, cuando hacemos investigación de esta índole, ya el cuestionario puede ser que en otro estudio ya tenga también las variables independientes ya integradas a este cuestionario. Pero muchas veces no, nada más te mandan o puedes obtener el puro cuestionario, entonces tú tienes que agregar esas características para que puedas tener los resultados y presentar los cuadros y los gráficos.
Si nada más tienes el nivel de cultura que lo evalúas, solamente estás dando una respuesta a una variable y prácticamente descriptiva y que no va a ser tan fundamental para que tomes decisiones. Simplemente vas a decir, no, pues el nivel de conocimientos en el hospital de sur es medio. Casi no tienen conocimiento de lo que son los riesgos y la cultura de seguridad del paciente, que tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Desde evitar infecciones nosocomiales, evitar caídas, etc. Bueno, entonces, esta definición, cuando les dicen variables independientes causales, variables dependientes, la categoría, nosotros ya la estamos explicando en un ejemplo y ya la estamos identificando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o han identificado estas dos categorías de variables? Si tienen alguna duda, pueden tomar la palabra. No. Bueno. Otra forma de clasificarla y que también la vamos a poner en nuestro protocolo. O sea, la variable dependiente y las variables independientes las vas a poner en el protocolo y las vas a definir. Pero también vas a definir las variables si son cuantitativas o son cualitativas. Entonces, ¿qué son las variables cuantitativas? Bueno, son aquellas características que tienen como base que toman valores dentro de un rango determinado. Y estas variables cuantitativas, ya vimos las variables, ¿verdad? Las variables cuantitativas generalmente son de las variables independientes. Las variables dependientes, en este caso, por ejemplo, pueden ser los cuestionarios, pueden ser entrevistas, pueden ser datos en general de un evento, y vemos las variables independientes del paciente para ver ese evento, cómo se comporta. Es decir, por ejemplo, el grado de hipertensión arterial en relación a las variables independientes, que puede ser edad, que puede ser género, que puede ser comorbilidades, etc. Entonces, cuando hablamos de las variables cuantitativas, son aquellas que toman valores dentro de un rango determinado, pero sí acepta fracciones. Por ejemplo, el peso. El peso lo podemos presentar en kilogramos, o lo podemos presentar en kilogramos y gramos. Podemos hacer fracciones, ¿no? Pesa 80.5 kilogramos de peso, pesa 30.5, etc. Entonces, las variables continuas cuantitativas son aquellas que aceptan fracciones. Por ejemplo, la talla, pues también mide tantos centímetros, o podemos poner mide 1.5 metros. Y bueno, entonces, en este caso, la situación pues se torna que las variables continuas pues las identificamos en un trabajo de investigación. Si ya definimos la dependiente y las independientes, pues ya vamos a ver cuáles vamos a definir como cuantitativas y cuáles vamos a definir como cualitativas. Entonces, en las cuantitativas voy a poner la escala que son continuas. Entonces decimos, esta es una variable cuantitativa continua. Se trata de el peso, se trata de la talla, de la edad, y podemos poner ahí las variables que reúnan esos criterios. También dentro de las continuas podemos tener de rango. O sea, maestra, me dicen, nosotros vamos a recabar la información de la edad, pero la vamos a capturar por rangos. ¿Sí? No vamos a poner la edad y vamos a preguntar, o del niño, etcétera, en meses, o la edad de los pacientes con hipertensión arterial, sino los vamos a meter, por ejemplo, en los niños, por los que son de 0 a 5, va a ser un rango, que le voy a poner un número de 6 a 10, de 11 a 15, 16 a 20. O si no es de rangos, entonces va a ser, no, maestra, la vamos a hacer una cuantitativa continua, correcto, que va a tomar los datos de las edades. O la va a hacer por rango, también lo tenemos que definir. Dentro de las variables cuantitativas hay unas que se llaman discretas. No sé por qué se llaman discretas, no tienen nada de discreto, pero sí se llaman discretas, y son aquellas donde no aceptan fracciones. Por ejemplo, una variable discreta es el número de hijos. No sé si haya medio hijo o un cuarto de hijo. Puede haber hijos, pero no hijos de cuarto y de medio, ¿no?
como ven ustedes. Entonces, pues, aunque esté chiquito, pero es un hijo, o si está bajito, siempre es uno, ¿no? Entonces, estas se llaman variables discretas, aquellas que no aceptan fracciones. Número de parejas sexuales, número de abortos, número de nacimientos, claro. En este caso, pues también pudiera ser que a lo mejor número de abortos pudiera no ser discreta cuando se evalúa, pudiera haber no sé, un aborto incompleto, pudieran ustedes decir en un momento dado. Entonces, por eso es que definimos nuestras variables. Número de nacimientos, no, pues tuvo un nacimiento y medio. No sé, pudiera ser que esta situación, pues no es una cuestión que generalmente se dé, pero bueno, esto por eso, cuando nosotros clasificamos nuestras variables, también las definimos para nuestro estudio. Ejemplo, ¿cómo defino, por ejemplo, una variable? Yo les pregunto a mis alumnos, bueno, si vas a adquirir, si vas a obtener la variable de edad, a ver, defínemela. Entonces ellos me dicen, bueno, maestra, operacionalmente la edad la vamos a tomar en años cumplidos. Correcto. Ya definiste años cumplidos. No, maestra, es que vamos a poner años y meses. Correcto, ya la definiste años y meses. Entonces esa es la definición de variables para tu estudio. Dice, maestra, no nada más años cumplidos, se le va a preguntar. Otros dicen, no, maestra, sabe que para más exacto les vamos a preguntar la edad, pero les vamos a preguntar su fecha de nacimiento y calculamos su edad. Correcto. Entonces, por fecha de nacimiento. Entonces, a eso se llama definición de variables, como yo las voy a definir. Y al final les voy a presentar un cuadro que es el que se presenta en los protocolos, para resumir todo esto. Porque bueno, entonces dicen que por cada variable tengo que poner definición y si es cuantitativa y cualitativa. Y luego los protocolos llevan un montón de definiciones por separado y luego no me dicen si es cuantitativa, si es continua, si es discreta. Y cada tipo de variable va a propiciar que también pongan el estadístico que ustedes van a utilizar. Entonces, siempre ahí encontramos en los protocolos discrepancias y esos protocolos pues no pasan, porque no hay claridad, no entendemos esto, cómo lo podemos expresar. A lo mejor lo entendemos lo que es, pero ya cuando hacemos un trabajo de investigación, decimos, ay, pero ¿cómo es eso, no? De definición operacional, definición conceptual. Entonces, las variables continuas, las variables cuantitativas se dividen en continuas discretas y las continuas pueden ser también de rango. Y las continuas que sí aceptan fracciones, discretas que no aceptan fracciones. Bueno, vamos con la que sigue. Y bueno, entonces, las variables cualitativas. Estas variables cualitativas son cualidades o categorías que pueden tener dichas variables. Entonces nosotros tenemos, y ustedes se dan cuenta que estamos casi definiendo las variables independientes, ¿verdad? Porque las variables dependientes generalmente ya las tenemos definidas si son cuestionarios, si es que vamos a investigar lo que son hipertensión arterial, la tenemos definida, pero las independientes las vamos a ir definiendo de una manera más explícita, más explicada. Las variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Se caracterizan por cualidades o categorías. Entonces aquí las nominales toman diferentes categorías, pero que cada categoría no tiene un peso mayor o menor. Ejemplo de una variable nominal es el sexo o el género. Puede ser hombre, mujer u otro. Pero aquí no tiene peso porque en mi estudio hombre-mujer pues es lo mismo, ¿no? Aquí no estoy diciendo el hombre tiene más importancia, la mujer menos importancia, otro tiene menos importancia, más importancia. Si son nominales, nominaciones, hombre, mujer u otro. Sí, aquí no hay el que pesa más, pesa menos, o pondera más o pondera menos, ¿sí? Para ser diferente con las ordinales. Entonces, hombre, mujer, otro. O el estado civil, soltero, casado, divorciado, otro. Son nominaciones, no es que el casado o el soltero valga más o valga menos. Alguien está levantando la mano, puede tomar la palabra. Sí, doctora, me surgió la pregunta, o a lo mejor lo estoy entendiendo mal, pero, por ejemplo, en estas variables que dice que son cualitativas, las nominales, si el estudio está enfocado en temas específicamente para un sexo, ahí sí se aplica, ¿no? Que solo aplique a hombres. Y, o sea, ahí sí es válido solo poner de un tipo, ¿no? Y la otra es
No sé, en este caso, si el estudio por alguna razón incluye, pues, preferencias sexuales, ahí Sí. cómo pondríamos las variables nominales. Sí, dependiendo de tu estudio, ¿qué es lo que quieres tú investigar? ¿Qué te interesa de esa preferencia? ¿Cuáles son las modalidades que te interesan? Pero son nominales. O sea, ahí no el que tenga preferencias, por ejemplo, con diferentes características en pareja, el hecho de que sea hombre, 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 heterosexual, etcétera, no quiere decir que uno valga más y otro valga menos, sino tú caracterizas las nominaciones que te interesan a ti, pero no tienen un peso. A lo mejor se te aclara un poquito más cuando veamos las ordinales. Las Ok, nominales son nominaciones. Por ejemplo, tú dices, el estudio se va a hacer solamente en hombres. Entonces ya en tus variables cualitativas, en tus variables independientes, como van a ser puros hombres, pues ya no vas a poner género o sexo, porque van a entrar puros hombres. Entonces ya esa variable pues ya está definida desde el título. ¿Estamos de acuerdo? Dices tú, ok, pues si son puros hombres aquí en género, pues voy a poner hombres. No, porque ya lo definiste en tu título, ya no va a entrar como variable, porque ya no varía. O si son puras mujeres, pues tampoco vas a poner género porque son puras mujeres, ya no hay variación. ok, maestra, gracias. ¿Algún- Sí, sí, doctora, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, que dice el compañero preferencias sexuales, en este caso, como no tienen peso que sea, no, pues es que si tiene, si es heterosexual, pues podríamos decir normal, el que no tiene homosexual es anormal, no. En este caso, tú la defines como una nominal y entonces tú dices, tantos tuve con preferencia de esto, tantos tuve con preferencia del otro, y estás buscando un evento que es tu variable dependiente que tú ya la definiste y que por eso estás preguntando las preferencias. A la mejor frecuencia, no sé, de enfermedades de transmisión sexual y preferencias sería tu variable independiente. Tu variable dependiente sería incidencia, frecuencia de infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Te interesa entonces también, te podría interesar también, no sé, a lo mejor lugar de residencia, si es urbana, rural, suburbana, no sé, tendrías que definir tus variables independientes dependiendo del problema y de lo que hayas investigado previamente en otros estudios. Por eso se hacen un marco teórico, antecedentes para sacar todo esto y no nada más lo que nosotros estemos ideando. Porque podemos tener una variable y resulta que ya la investigas y nada tiene que ver con el evento principal, que es la variable dependiente. Entonces, pues es que no, sí, pero ¿en qué te basaste? ¿O por qué hipotetizas? ¿Cuál es la fisiopatología que te sostiene que esa variable está asociada con ese problema? No nada más es poner por poner, sino ver y explicar por qué estás considerando esa variable que está influyendo en que sea más frecuente o menos frecuente las enfermedades de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, las ordinales se caracterizan por cualidades, pero que guardan una ponderación o un orden. O sea que aquí sí interesa, aunque son nominales, pero sí interesa porque tienen diferentes pesos. No es lo mismo un nivel de conocimiento alto, medio o bajo. Aquí sí tiene un valor el hecho de que tengas un alto conocimiento o que tengas un medio o bajo conocimiento, por ejemplo, con respecto a lo que es la seguridad del paciente. Entonces aquí ya es una cualitativa, pero ordinal, ¿sí? Como por ejemplo el caso de dolor, por decir algo en la clínica. Pues voy a investigar dolor, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, y la característica de dolor. ¿Cuántas de ellas diagnosticadas presentan dolor? Entonces tú dices, bueno, pero el dolor es subjetivo, entonces al paciente le vamos a preguntar, ¿su dolor es intenso, medianamente intenso o bajo? Entonces, el que sea muy intenso ya tiene un valor más alto que el que tiene el valor bajo. O sea, ya te hace diferentes las categorías con pesos diferentes. No nada más es nominación, sino ya es un orden. Dolor
alto, medio o bajo. Y entonces aquí, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del dolor, que son variables que son subjetivas, podemos decir, o sea que, pues el dolor, ¿cómo lo mido? Entonces, nosotros presentamos una escala para decir del 1 al 10, a ver, dígame, ¿qué del 1 al 10? El 10 el máximo y el 1 el mínimo. ¿A qué nivel tiene usted su dolor? No, pues yo tengo el 10. O sea, el dolor es alto, ¿verdad? Entonces decimos, no, yo tengo el 5, entonces un nivel medio. O bueno, el 2, nivel bajo. Ahí está este orden donde sí interesa el resultado, se llaman cualitativas ordinales. Por ejemplo, el nivel de conocimiento no es nada más una nominación. El que tiene alto es diferente al que tiene bajo. El que tiene alto es diferente al que tiene medio, etcétera. Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Si es que lo estamos tomando como una variable que incide, pues no es lo mismo de tener nivel socioeconómico alto que medio que bajo. Tienen ciertas características que los hace que tengan un mayor peso o menor peso dependiendo de mi estudio. Y en las nominales no, porque aquí, por ejemplo, hombre, mujer, otro, no es que hombre sea más y otro sea menos, sino tienen el mismo valor para mi estudio. Son diferentes, pero tienen una sola nominación, por eso son nominales. Y ordinales tienen ciertos niveles que nosotros vamos a identificar. Entonces, todo esto que a lo mejor se los han dado teoría, dicen, bueno, ¿y cómo lo hago en el protocolo? Porque me ponen a veces definiciones y luego no me ponen todas y luego, luego ponen unas variables y luego no saben si son cualitativas, cuantitativas. Entonces, acá voy a poner, aquí ya lo que les había dicho, la definición de operaciones de variables se pide y la otra es la hoja de captura de las variables. Entonces les voy a presentar, ahorita voy a cerrar esto, y les voy a presentar el cuadro que yo sugiero que presenten en sus protocolos. Permítanme que cierre esta y abra la otra. Esa es una propuesta mía y es la que les pido a mis alumnos. Bien, cierro esta y voy con la otra. Entonces, para no padecer tanto, yo les he hecho este esquemita que pudiera ser que sea un poco más explícito. Miren, entonces este cuadro es el que yo les digo a mis alumnos que tienen que presentar en su protocolo. Aquí estamos viendo que dice variables arriba, lo ubican, dice variable, luego dice definición conceptual, luego definición operacional, el tipo de variable, la escala de medición y el estadístico. Aquí, estadístico tiene aquí, estadístico. Ajá. Sí lo puedo... Ajá. ¿Qué vas a utilizar? Entonces aquí, por ejemplo, esto que está aquí presente, el alumno empieza por definir las variables independientes. Yo pongo un ejemplo así rápido, pero se puede hacer un cuadro grande. Y si se hace tu cuadro grandote, no importa. Dice, ay, maestra, que el cuadro está grandote, no importa. Entonces aquí tenemos edad. Dice, pues es que mis variables edad. Entonces la definición conceptual que tienes que agregar en tu protocolo es, vas a buscar cómo se define edad en un diccionario, en una revista. Yo, por ejemplo, digo, edad es tiempo transcurrido desde que nace un individuo. Pero tu definición operacional es cómo la vas a obtener. Entonces dices tú, maestra, años cumplidos. Les preguntamos o dice maestra por fecha de nacimiento. Maestra, años y meses. Tú aquí operacionalmente en tu estudio, ¿cómo la vas a definir? Y la edad es un tipo de variable, es cuantitativa. Y su escala es continua. Entonces, para todas las variables que son cuantitativas continuas, el estadístico son las medidas de tendencia central y dispersión. La media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar. ¿Okay?
Esas pruebas estadísticas no las vas a aplicar en las variables cualitativas. Esta es cuantitativa. Continua, ¿por qué? Porque la edad puede tener fracciones, ¿verdad? Ah, pero ahora, maestra, viene género. Entonces, género, yo aquí en la definición conceptual voy a poner aquí la definición que es género. Son las características fenotípicas de una persona y que se define como mujer, hombre u otro. ¿Sí? Ya saqué la definición. Pero ¿cómo yo la voy a medir? Entonces, esta parte que tengo yo, características fenotípicas de una persona, aquí hubo un error. Estas características, estas características, vamos a ver si lo puedo copiar. Estas son de este cuadro, ¿sale? Características fenotípicas es la definición conceptual. Y la definición operacional vas a poner que tú vas a definir género como mujer, hombre y otro. ¿Sí? La conceptual es las características fenotípicas, porque genotípicas pues tendríamos que sacar un estudio profundo, ¿no? Para decir qué características hombre o mujer. Pero yo, fenotípica social, lo que representa, y entonces tú lo defines, dice, yo voy a definir operacionalmente hombre, mujer, otro. ¿Eh? Entonces el género ya vimos que es una cualitativa nominal, y en todas las cualitativas nominales se calculan porcentajes. Aquí no vas a poner media, mediana y moda de una cualitativa nominal, ¿verdad? Vas a sacar por cada categoría cuántos hombres, cuántas mujeres y otros, qué porcentajes. Esta es la estadística básica, descriptiva, porque también hay analítica. Y aquí pongo ejemplo de dos que son independientes, pero el estudio de la variable dependiente es el grado de satisfacción de los usuarios. Entonces, yo pongo definición, ¿qué es la satisfacción de los usuarios? Pues son la aceptación de la atención durante el proceso de que recibe de atención médica, etcétera. Yo defino conceptualmente. Pero la definición operacional de la satisfacción la voy a obtener mediante un cuestionario de 20 ítems. Esa es mi definición operacional. ¿Cómo la voy a obtener? Con 20 ítems, un cuestionario de 20 ítems. Y ese cuestionario, ¿cómo me va a dar los resultados? Como una variable cualitativa ordinal. Y ese cuestionario me va a decir si la satisfacción es buena, regular o mal. Entonces, es una variable cualitativa ordinal y el estadístico que me va a dar va a ser porcentajes. Supónganse que el cuestionario me diera puntajes. Por cada cuestionario fuera un puntaje. Qué sé yo, si el puntaje máximo fuera 100, el puntaje mínimo fuera 30, entonces voy a poner 30, otro puso otro 80, otro 50. Si yo voy poniendo por puntaje, se me convierte en una variable cuantitativa continua. Pero como voy a poner buena, regular y mala, entonces se me convierte en una cualitativa ordinal. Y en este caso sí calculo porcentajes. Solo en caso de que sean cuantitativas continuas o discretas, puedo sacar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Entonces, con este cuadro yo he evitado que los protocolos se dispersen. Ustedes se dispersen y entonces dice, luego a veces nos mandan protocolos que no tienen definidas todas las variables independientes y no tienen definida la variable dependiente. En muchos casos, y yo les sugiero que, a diferencia de este cuadrito que tengo, les sugiero que empiecen por definir la variable dependiente y luego las variables independientes. En este caso les puse el ejemplo de dos independientes y de una dependiente. Y este cuadrito hace que ustedes no padezcan tanto y que a su vez el estadístico no se les haga algo complejo. Colocando esto, nosotros ya como asesores, cuando se trata de ver ciertas asociaciones, entonces ya les decimos qué tipo de estadístico se va a utilizar. Que puede ser una chi cuadrada, que puede ser una comparación de medias, que puede ser, bueno, por medio de una T-de-Students, que puede ser de correlación, pero eso ya lo vamos definiendo también acá, cómo vamos a hacer, qué variables vamos a correlacionar y ya ponemos qué estadístico se va a utilizar. Pero de inicio, considero que este ejercicio con este cuadro sería un poco más ordenar en los protocolos lo que son las variables.
No sé si les haya servido esto, que es más bien práctico para resolverles a ustedes de cierta manera una situación que lo hemos visto que en los protocolos, pues una dispersión a veces no comprendida cuando esto es algo un poco más entendible cuando sabemos seguir desde la propuesta de la pregunta de investigación, el título, qué queremos estudiar y cuáles variables queremos estudiar. Entonces, todo esto se saca no de lo que yo pienso, sino todo de una investigación bibliográfica, documental, y entonces ya vamos llenando las variables que vamos a estudiar. Siempre hagamos referencia de otros estudios para ver también ellos qué han encontrado y qué es lo que nosotros de esas variables podemos estudiar en nuestro caso para tener resultados válidos. Eso sería todo, alumnos. No sé si con esta parte que les di es más práctica que adentrarnos a la teoría y al rato dejarlos confundidos otra vez de cómo se operacionalizan las variables. ¿Sí? Entonces, hasta ahí dejaría. Si tienen algún comentario, adelante. ¿Alguien levanta la mano? Adelante. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Sí. ahorita que ya nos empezó a explicar lo de la definición de las variables, por ejemplo, Ujú. en mi tema, ¿no? Sí. Sería el sedentarismo como un factor de riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Esa sería mi variable Ajá. dependiente. No, Las no, 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 no. independientes, Eso pues, no, a ver, permíteme. ajá, es que ahí Sedentarismo tengo como un duda. factor de riesgo para sobrepeso y obesidad. Entonces, tu variable dependiente es el estudio de sobrepeso y obesidad. Y tus Ah, ok, variables independientes puede ser el sedentarismo, puede ser la edad, puede ser el género, puede ser el tipo de alimentación, puede ser falta de actividad física, puede ser genético, puede ser. Entonces, tu variable dependiente, tienes tu título, pero tienes que identificar cuál es tu variable dependiente. Tu variable dependiente es el sobrepeso y la obesidad. Y tu variable independiente que ok, estás proponiendo tú como una hipótesis es que sea el sedentarismo. Pero para que tú digas que es el sedentarismo, tienes que descartar todas las demás, porque no es la única causa de sobrepeso y obesidad. ¿Sí? sí, sí, ya me quedó más claro. Pues claro, ajá. Entonces ahí vas a poner cómo vas a medir el sobrepeso y obesidad, a lo mejor según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al índice de masa corporal. Y a tus variables independientes ya va a ser el sedentarismo, cómo lo vas a medir. Por METs, por actividades, va a ser una cuantitativa continua, las horas que hace ejercicio, o cómo lo vas a medir, y así todas tus variables que tengan que ver con el sobrepeso y obesidad. Y haces tu cuadrito, Sí, gracias, ¿sale? doctora. ¿Sí? Bueno, ¿alguna Gracias. pregunta más? Adelante. Adelante, compañera. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Ya una vez Sí. que tengamos el cuadro y ya identificado todas las variables, ¿en qué parte del trabajo exactamente? Porque nosotros vamos a hacer un diagnóstico situacional. Entonces, ¿en qué parte del trabajo iría como esta tablita en donde ya identificamos todas nuestras variables? Esa es mi pregunta. Ajá. Nosotros tenemos para presentar, en el caso tuyo dices que es un diagnóstico situacional. Sí, así es, doctora. Ajá, porque aquí nosotros, ¿se acuerdan que yo les presenté a las variables? Son estudios de investigación cuantitativa. Si el caso tuyo tienes la guía de cómo se hace un estudio, en la parte donde diga variables a estudiar es donde vas a colocar tu cuadro. Quizá a lo mejor tu estudio es un estudio donde tiene ya una metodología y no específicamente te piden definir las variables, aunque lo puedes hacer. Yo prácticamente me estoy refiriendo a un protocolo que vas a registrar para que se haga un proyecto. En el caso tuyo, tendría que ver cuál es tu guía y en qué parte se están pidiendo la operacionalización de las variables. Ok, O sea, pero qué datos te pide, por ejemplo, el estudio? Entonces dices, el estudio me pide, por ejemplo, calcular, no sé,
eh, la población por grupos de edad, ¿no? A lo mejor ese dato, tú ya tienes ese dato, si es de un municipio, lo puedes sacar de estadísticos ya que se llaman estadísticas vitales, que a lo mejor ya están registradas en algún archivo específico de INEGI. Porque si es estudio de comunidad es complejo sacar cuántos niños, cuántos tercera edad, etcétera. Esos datos generalmente ya los tienen, ¿no? Entonces, en ese caso aquí no tienes que definir, sino más bien son para estudios de investigación cuantitativa o cualitativa cuando ya se tiene que registrar. En el caso tuyo, no, a lo mejor no tienes que registrar el protocolo, sino más bien tienes que seguir una guía metodológica y pones todo lo que te pide. Ok, No sé si con ya. eso te explique, ¿no? Sí, Depende del sí. tipo de investigación, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la cualitativa no se pone, en la investigación cualitativa no se pone este cuadro. Hay otra metodología para investigación cualitativa y el más frecuente es de grupos focales. Ok, ok. Y los Está bien. resultados se presentan de diferente forma. Mm, ok, ya. Muchas gracias. ¿Sí? Te dejé contestada. Depende de tu guía, Sí, de sí, tu sí. guía de investigación. Ajá. Y lo Ujú, cumples y ya. ujú. Esto porque te lo Gracias. pide el protocolo para registro, hija, de la coordinación de investigación. Ah, ok. Ujú. Para las tesis, para todo, tienen que presentar como parte del protocolo este cuadro. Ya. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden ustedes que estoy viendo una pequeña parte de su protocolo. El protocolo es mucho más. Adelante. ¿Puedo tomar unos minutitos más, estimada coordinadora? Porque la siguiente hora también voy a abordarla yo. Adelante. Sí, doctora. Levantaron su mano. Sí, hija. ¿Qué pasó? No te escucho. Alguien está levantando la mano, pero no escucho su voz. Yo, doctora, pero creo que Ajá, entró otra compañera. Una pregunta, entonces, por ejemplo, en sí, el diagnóstico que nosotros tenemos que hacer, no es, sí. por así decirlo, forzoso que lleven las variables, porque, por ejemplo, donde a No, mí se me ocurre poner estos datos sería en lo que es, pues, no sé, cómo decirlo, tal vez en los datos de la población por área y, pues, en este caso por localidad, pero así tan específico como lo menciona usted en la tabla. No sé si sea forzoso. no, definitivamente no. Los protocolos de investigación, cuando ustedes van a hacer un registro de un protocolo, la coordinación de investigación del área de medicina tiene el formato. También cuando ustedes presentan el protocolo de su tesis, de su protocolo, les mandan el formato de todo lo que debe contener. Y ahí viene lo que es definición de variables. Gracias, doctora. Ajá, en el caso tuyo, si es una guía para hacer un estudio de comunidad, sigue los pasos de la guía. Porque ahí te van a preguntar, puede preguntarte estadísticos vitales, que son número de nacimientos, o puede ser número de nacimientos, número de casados, o a lo mejor número, qué sé yo, de adolescentes, número, etcétera. Eso ya está, ya son datos que ya están establecidos y que no tú como investigador vas a definir las variables, sino ya vas a ver cuál es la población que tiene y entonces pues ahí son más bien datos generales que vas a obtener de información secundaria. Y generalmente estos protocolos son generalmente de información primaria, o sea, mediante la obtención de los datos de unidades de observación. Muy bien. Gracias, doctora. Sí, el diseño de un estudio de comunidad tiene su propia metodología. ¿Sí? Y entonces se podría hacer otro tema también de exponer cómo se elabora un estudio dentro de una comunidad. Y también, yo también lo he dado. ¿Mm? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta de lo que es
operacionalización de variables en protocolos de investigación, en investigación cuantitativa. Yo les pido, qué sé yo, está la coordinadora. Voy a continuar con el siguiente tema de resultados. ¿Me pueden dar unos 5 minutos? ¿Les cierro? Sí, doctora, Y gracias. sí, un receso de 5 minutos y empiezo el otro tema que son los resultados de investigación. ¿Les parece? ¿Les ha parecido bien Sí, esta doctora. forma de abordar el tema de variables? Sí, doctora. Muchísimas doctora, gracias. Bueno, Buena, nos muchas fuimos a gracias. la práctica. Muy bien. Más Bueno, práctica. cierro la presentación y y nuevamente voy con sí.
Estoy regresando nuevamente con ustedes para ver el siguiente tema. ¿Sí están todos ya enlazados? Sí, doctora. Sí, Muy doctora. bien. Sí, doctora. Miren, el siguiente tema de los trabajos de investigación y enfocándome a las tesis, tiene que ver el tema que me han pedido resultados y conclusiones. Entonces, generalmente cuando vamos a presentar los resultados, los vamos a publicar, nosotros empezamos, una vez que ya tenemos las variables, ya obtuvimos los datos, hicimos una base donde capturamos los datos de las variables que vamos a estudiar. Entonces nos piden, dicen, bueno, y vas a presentar tus resultados en cuadros y gráficas o las estadísticas descriptivas o de análisis que hiciste. Y entonces lo que ha sucedido cuando ustedes presentan resultados se empiezan a hacer en base a los datos que tienen muchas gráficas. Pueden ustedes diseñar gráficas y hacer que si yo, no, pues sabe que maestra tengo 50 gráficas. Ay, pero ¿por qué tantas gráficas? No, pues es que de mi base saqué todas las gráficas que encontré. Entonces, una forma para abordar los resultados es que en el protocolo tenemos que tener bien claro, por un lado, bueno, ya las variables, ya las identificamos, pero por otro lado también tener bien definido lo que es el objetivo general y los objetivos específicos. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio donde investigamos cuál era el nivel de percepción de riesgo de las enfermeras, enfermeros que aplicaban la quimioterapia en pacientes con ese tratamiento. Ustedes saben que los medicamentos antineoplásicos tienen riesgos al momento de manejarlos y que como enfermeras que, por ejemplo, en el Seguro Social que se hizo el estudio, ven una cantidad de pacientes enorme. Todos están canalizados, son el caso de la quimioterapia. Entonces, hay estudios que hablan sobre riesgos y también sus consecuencias, sobre todo cuando no se manejan ciertas medidas de protección. Entonces, el estudio fue investigar, el objetivo fue investigar el grado de percepción de riesgo en enfermeras que atienden pacientes con quimioterapia. Ya tengo yo definida el título, y bueno, ¿cuál es mi variable dependiente? Pues es el riesgo, la percepción de riesgo. Y mis variables independientes, pues eran las características de las enfermeras, porque ahí ya les íbamos a preguntar, ¿no? Ya tengo mi población de estudio. De las enfermeras, pues les íbamos a preguntar mediante un cuestionario qué percepción tenían, que ya hay un cuestionario específico de percepción de riesgo laboral. Y a las enfermeras les preguntamos, bueno, en primer lugar, qué tiempo tenían atendiendo, les preguntamos también su edad, les preguntamos su antigüedad, su tipo de contratación, todas las variables independientes que nosotros consideramos que nos iban a poder identificar mejor la percepción de riesgo. Entonces, a lo mejor posiblemente quienes más percibían y se cuidaban, se protegían, eran aquellos que posiblemente hayan tenido cursos de capacitación o hubiesen obtenido más cursos sobre respecto a riesgos. Entonces, hicimos el estudio y los resultados se presentaron en base precisamente al objetivo. En los objetivos específicos, nosotros tenemos que ir colocando qué es lo que vamos a hacer para alcanzar la percepción de riesgo, factores asociados a la percepción. Entonces, lo primero que se presenta en los resultados, bueno, aun cuando los resultados, la primera parte es un análisis descriptivo de las variables independientes, también se puede poner un descriptivo de la variable dependiente. En general, por ejemplo, percepción de riesgo. Bueno, ¿cuál fue la percepción de riesgo? La percepción de riesgo, el cuestionario lo puede evaluar como una percepción. ¿Se trabó? ¿O no me veo? Sí, se trabó. Sí, doctora. Se volvió a ir, ¿verdad? Sí. Sí.
He estado teniendo como que de pronto se nos va un poquito la señal, ¿verdad? En el caso yo creo que es mío. Pido disculpas. Entonces, Se fue otra vez, ¿verdad? sí, les pido por favor que un poco de comprensión. Voy a estar a lo mejor con alguna situación de internet. Yo creo que es el mío más que la cuestión de ustedes, ¿no? Pido mil disculpas. Entonces, nosotros hicimos ese estudio y en los resultados, lo primero que se debe de colocar es el análisis descriptivo. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden empezar diciendo, bueno, para la población de estudio que se hizo con respecto a un cuestionario que se les aplicó a 300 enfermeras, la edad que tenían ellas promedio. Entonces, como es una variable cuantitativa la edad, ella puso, bueno, pone edad, bueno, ¿cuál fue de la edad? El promedio, o sea, la media, la mediana, la moda, la división estándar. Y primero pueden agrupar las variables cuantitativas y luego las variables cualitativas. Y las variables cualitativas saben que se presentan en porcentaje de inicio. Y las cuantitativas, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, el valor máximo, el valor mínimo, pero también hay gráficas. Por ejemplo, una gráfica que ustedes pueden utilizar para la edad, cuando ya tienen toda la edad, ustedes pueden seleccionar todo lo que encontraron de edad, la seleccionan en Excel y ponen gráfico y pueden poner una gráfica que se llama gráfica de bigotes o de caja, ¿sí? Le dan enter y entonces esa gráfica les va a colocar dónde está ubicada la mediana y les va a colocar como una especie de caja donde se concentran los datos de mayor edad y les da el valor máximo y el valor mínimo. Entonces es una gráfica que está describiendo la edad, o sea, estamos describiendo una variable independiente. Luego en género podemos utilizar una gráfica que sea de pastel. Aquí la recomendación, cuando nosotros hacemos gráficas de pastel o hacemos gráficas de barras, nunca hagan sus gráficas con las frecuencias, sino van a hacer las gráficas con porcentajes. A veces me ponen las gráficas y me ponen frecuencias. No, ustedes saquen el total, es el 100%, entonces si tengo 50 de tal rango de edad, pongan ustedes qué porcentaje es y ya a partir de eso pueden hacer su gráfica de pastel o su gráfica de barras. Si es de frecuencia, no aceptamos las gráficas. Tienen que ser lo que denominamos nosotros como valores relativos. Los valores absolutos son las frecuencias. Los valores relativos pueden ser las proporciones, pueden ser las tasas, pueden ser los índices, pero esos son los que nosotros presentamos en las gráficas. Déjenme ver si puedo ya presentar este artículo. Me sirve para compartir estos resultados. Si no, les pongo otros resultados. Entonces, esa es una primera recomendación. Empezar por el análisis descriptivo y pueden ustedes empezar por las independientes. Bueno, la edad promedio de los encuestados y ponen media, mediana, moda y ponen su gráfica. Con respecto al género, el porcentaje de mujeres fue del 30%, el porcentaje de hombres 70% en porcentaje. Y el título de la gráfica tiene que decir porcentaje por género de la población de estudio. Porque luego ponen frecuencia o ponen comportamiento del género. No, es que están presentando en la gráfica porcentajes. Entonces tiene que decir porcentaje por género de la población de estudio. Y hacen su gráfica de pastel con porcentajes. De la misma manera, si ustedes hicieron el análisis del estado civil, lo mismo, calculan porcentaje y ya ponen su porcentaje. Es más, algunos alumnos ponen el cuadrito y ponen
frecuencia y porcentaje. Es correcto. Ponen el cuadrito y ponen, si yo categoricé el estado civil por soltero, casado, divorciado, unión libre y otro, pongo la frecuencia y pongo el porcentaje. Y ya de ese cuadrito, los porcentajes los grafico. En todo cuadro o gráfica que se presentan resultados deben de estar enumerados en orden ascendente. Van a empezar con gráfica 1, gráfica 2, cuadro 1, cuadro 2, tabla 1, tabla 2. Van a tener un orden. En toda tabla, en todo cuadro, debe de tener un título y debe de tener en la parte baja con un tamaño de letra más pequeño la fuente de donde se obtuvieron los datos. No importa que se repita. Si la fuente fuera una aplicación de cuestionarios a 300 enfermeras, aplicación de cuestionarios a 300 enfermeras, o aplicación de cuestionarios, si es que los resultados de todos los cuadros o las gráficas fue el resultado de la aplicación de ese cuestionario, ustedes lo pueden poner en la fuente en la parte de abajo. ¿Qué otra recomendación? Cuando son trabajos de tesis, generalmente aceptamos un mayor número de cuadros y gráficas. Pero bueno, es un ejercicio también para presentar y explicar el evento que ustedes están estudiando. No así cuando se publica, porque cuando publicamos los resultados para una revista, primero tenemos que ver cómo nos pide los resultados la revista. No preparar y luego ver, a ver qué revista, de preferencia, si ya tengo mi tesis, si la voy a publicar, voy a buscar las revistas y en las revistas me va a decir cómo tengo que presentar los resultados, cuántas gráficas y cuántos cuadros admite, generalmente de 3 a 5, 5 máximo, que admite, no más. Entonces, la presentación de resultados en una tesis a una publicación es diferente. La publicación depende de la revista. Y la tesis depende de los objetivos específicos y ahí podemos poner las gráficas que nosotros consideremos, pues por cada variable independiente y por la variable dependiente y las asociaciones que encontremos. Ahí sí tenemos un poco de más libertad de colocar. Y considero que también para los diagnósticos comunitarios es conveniente, por ejemplo, si tienen, pues no sé, alguna descripción, no una pirámide poblacional, si pueden tener también algunas otras descripciones. Considero que en la medida de que haya una mayor evidencia del conocimiento, tanto de las variables, de los datos, de daños a la salud como sociodemográficos, es importante conocerlos, ¿no? Desde el contexto de las diferentes variables, en este caso pues puede ser tipo de ocupación más frecuente, la situación, todo esto nutre, pero ya para publicar uno tiene que ser muy claro lo que quiere transmitir. Y otra recomendación en los resultados es que los resultados corresponden a los objetivos específicos. El objetivo general, como el caso de percepción de riesgo laboral en enfermeras que manejan medicamentos en quimioterapia, en ese caso, los objetivos específicos, el primer objetivo específico era definir la variable dependiente, o sea, cuál es la percepción que tienen las enfermeras. Y luego, las variables independientes, que era su edad, su antigüedad, su estado civil, qué tipo de pacientes atendía, cuántas horas estaba en exposición, etcétera. Entonces les voy a poner, voy a ver si me abre este resultado de la compañera. Lo abrí, pero como que me lo cerró. Nuevamente no se esté fallando esta parte. Este artículo, déjenme ver. Voy a poner compartir y a ver si no me lo cierra. Vamos a poner compartir. Vamos a ver si no me cierra este artículo. Bueno, este es un artículo de una de sus compañeras. Y déjenme ver si no me lo cierra. ¿Ya lo ven? Ay, creo que me lo va a cerrar. Uy, me lo sacó. Entonces voy a ver otra tesis. Tenemos un problema. No sé por qué este artículo de la compañera que publicó me lo cierra, pero vamos a ver otros resultados. Permítame un momentito, por favor, para que les vaya explicando sobre los resultados.
Bueno, ya les tengo el de la compañera, ya rescaté una parte, no el artículo que está publicado, pero sí esta parte. Entonces, bueno, este es el trabajo de la alumna que hizo la evaluación de riesgo para las enfermeras de exposición y este fue el cuestionario aplicable para la variable dependiente y tiene varias preguntas, como ustedes observan. ¿En qué medida conoce el riesgo asociado a este factor? Y fue la presentación. Entonces ella inicia con sus resultados presentando esta gráfica. Esta gráfica ya más bien es para el examen. Dice, la presente investigación se llevó a cabo en un total de 103 trabajadores del servicio de enfermería pertenecientes al SECAM, que es el Instituto de Cancerología, Dr. Miguel Dorantes, en Jalapa, Veracruz, durante el mes de marzo de 2024. Aquí, esta parte que dice figura 5, ya tiene varias figuras, está poniendo la edad de la población participante y se presentan las medidas de tendencia central y dispersión. Entonces ella aquí ya coloca en esta gráfica que son de bigotes que yo les mencionaba, que la pueden utilizar ustedes cuando tengan edad, pues tiene ahí la media, la mediana, el valor máximo, el valor mínimo. Entonces ella presenta esta gráfica, como yo les mencioné, aquí la observación sería que en el caso de figura 1, que ese título tendría que en la parte de arriba y la fuente en la parte de abajo. Ese otro es otro cuadro donde ella presenta el género, en este caso, femenino, masculino son los únicos géneros que presenta y aquí es importante colocar el porcentaje. Y ella hace esta gráfica nuevamente de pastel con respecto a la parte de lo que corresponde a la variable de experiencia laboral, que esto es del instrumento de medición. Lo hizo por puntajes y esta percepción de riesgo por puntaje se lo presenta en este cuadro y aquí en género presenta el porcentaje. Aquí tendría que aparecer una gráfica de pastel con estos porcentajes. No se hace una gráfica con las frecuencias, se hace una gráfica con los porcentajes. Entonces esto no lo olviden porque es muy frecuente. Aquí, por ejemplo, la antigüedad, como es una variable cuantitativa continua, también hace el gráfico y presenta esta parte que es un gráfico de bigotes donde presenta esta X es la media, el valor máximo, el valor mínimo, la mediana, y ella los coloca con respecto a la antigüedad, que es una variable cuantitativa continua. Aquí presenta ya lo que son los gráficos que yo les mencionaba con respecto a lo que son las gráficas de pastel. Esas gráficas de pastel, la característica que deben de tener es que deben de ser en porcentajes. Dice grado muy bajo, grado medio, grado alto. Entonces ella coloca primero hace primero su tabla y ya coloca los porcentajes. Aquí dice figura 17, esta tendría que estar en la parte de arriba y en la parte de abajo la fuente. De la misma manera, esta parte que tiene una variable que es una variable cualitativa ordinal, ella pone los porcentajes y pone los puntajes para sacar estos porcentajes. Entonces presenta su gráfica y aquí en la parte de abajo habla de los riesgos. Esta es una cualitativa ordinal de la variable dependiente, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, nivel muy alto. Entonces se coloca en porcentajes y se coloca la parte que es las características por el tipo de color que se presenta. Es otra parte donde ya hace un análisis un poco más de un análisis multivariado, que en este caso esta parte de la multivariedad se hace cuando ya se tiene una variable, la variable dependiente, y se pone a consideración todas las variables independientes para ver cuál es la que tiene más peso. Este es un análisis multivariado. Entonces, bueno, pues aquí tiene coeficientes y la interpretación pues se da de acuerdo al valor de P. Aquí pone los que fueron estadísticamente significativos en la columna 1, 2, 3, 4, en la columna 5, donde tiene el valor de P, el valor de 0.05, que es el mínimo para significancia con el 95% de confianza. Entonces, aquí lo que está considerando es que la percepción de riesgo es más percibida, una mayor probabilidad de percibir el riesgo es más en enfermeros en relación con las enfermeras, masculinos en relación con los femeninos. Aquí también el riesgo lo percibe más, o es más la percepción como
como un conocimiento, en este caso de 0.05, y el coeficiente es menos 3. Ser de el área de oncoadultos, hay más probabilidades de tener una percepción mayor, o sea, de protección en relación con quimioterapia ambulante. O sea, hay una mayor percepción de cuidarse del servicio de oncoadultos a cuidarse de las enfermeras que atienden quimioterapia ambulante. Esta es otra forma de presentar los resultados. ¿Y qué cosas son las conclusiones? Las conclusiones ustedes ponen generalmente un párrafo donde describen, bueno, en base al estudio que se ha realizado, consideramos que es conveniente hacer hincapié en que se dé una capacitación continua, de que debe de tomarse muestras de sangre a los que están expuestos a quimioterapias, que se debe de tener un mayor cuidado en la población. Entonces, en este caso, las conclusiones en un trabajo de tesis no es ese párrafo, sino es resaltar cuáles fueron los resultados más importantes del estudio. Esa es la conclusión. Esta parte que yo les estoy mencionando, donde se puede comentar acerca de por qué estos resultados se obtuvieron, cuál es la importancia de esos resultados, qué es lo que en un momento dado podría ser propuesto para poder incidir en que la población tenga un control mayor con periódicamente tomarles muestras de sangre y ver si no tienen un efecto para manejar quimioterapia, se da en la discusión. Entonces, la conclusión es resaltar los resultados más importantes del estudio. Ella coloca, bueno, que la percepción del riesgo laboral fue del 50% del personal de enfermería que maneja medicamentos antineopláquicos, para considerarlo un centro del SECAM. Lo considera ella como una parte de cualificado como muy alto. El conocimiento de la percepción, 57% lo consideró como muy alto en este centro. Existe una relación entre el área de trabajo con la percepción de riesgo. El 21% de los participantes habían sufrido un accidente, o sea, se habían punchado, habían tenido algún accidente al poner la parte del punzocortante en el manejo de los quimioterápicos que aplicaban. Otra cosa es que la mayoría del personal de enfermería, ante el manejo de neopláxicos, tiene un conocimiento alto, muy alto u óptimo de la percepción de riesgo, incluyendo a los responsables, en este caso en el área de oncología adultos. Entonces, aquí la parte, a mí me han pedido que les presentara los resultados y las conclusiones. Entonces, me queda a mí aclararles a ustedes que las conclusiones no es un párrafo que hable de la importancia del estudio, de lo que se tiene que hacer, sino las conclusiones de un trabajo de tesis, en este caso de investigación, es resaltar los resultados más importantes y ponerlos en orden. Puede ser un orden de lo más importante a lo menos importante, y entonces eso lo llamaremos conclusiones. En la discusión, a diferencia de la conclusión, en la discusión hacemos un poco más énfasis a resaltar esos estudios en relación a la comparación con otros estudios que se han hecho, y decir que hay similitud, y podemos en la discusión comentar que, bueno, estos resultados dan por evidencia de que el personal que maneja los quimioterápicos es un personal que está expuesto, y que muchos de los centros, y esto considerando que es un centro de cancerología, deberá de implementarse periódicamente estudios para que las personas se consideren de alto riesgo, una clasificación de alto riesgo, y tengan también sus descansos de vacaciones más amplios, como considerados como exposición a medicamentos que pueden dañar su salud, y en muchos casos también a esta población se les retira, se les jubila un tiempo anterior a todo el personal, como está establecido en la ley. Entonces, esto se pone en la discusión. La conclusión es esta parte. ¿Sí? También en la conclusión, bueno, una vez que terminamos esto, podemos agregar comentarios, podemos agregar, por ejemplo, la alumna pues presenta un análisis FODA, donde habla sobre cuál es la posibilidad de que dentro de este hospital realmente simplemente unas propuestas de mejora. Entonces se hace un plan de mejora para este hospital, el cual se puso a consideración para implementar en ese hospital que se hizo el estudio. Entonces, en términos generales,
lo que quiero recalcar es que para presentar los resultados hay que tener muy claro lo que es la variable dependiente y lo que son las variables independientes y empezar por describirlas de manera individual y luego presentar lo que son las asociaciones entre las variables. Y recalco en este aspecto que todos los cuadros y gráficas deben de llevar un número. No sé, aquí me gustaría más que ustedes me hicieran las preguntas y creo que esta parte, por ejemplo, de el estudio que están haciendo de factores asociados a la obesidad y sobrepeso. Entonces, en este caso, el objetivo general es evaluar los factores asociados a la obesidad y sobrepeso de pacientes. Ahí tendrías que decir de qué zona, de qué pacientes que se atienden en un hospital. Y cuando tú presentas tus resultados, vas a presentar primero cuáles son los porcentajes o cuáles son los resultados de sobrepeso y obesidad en esa población. Vas a tener ya definido si es que va a ser de acuerdo al índice de masa corporal, pues vas a poner los porcentajes. Después de que ya presentes cuál es la variable dependiente descrita en tu resultado, puedes pasar ya por las variables independientes de esa población donde estudias el sobrepeso y obesidad. Primero, cómo se comportó la edad, cómo se comportó por el género, y luego ya hacer la asociación entre el sobrepeso y las variables para ver cuál es la que mayor peso tiene. Entonces, tu hipótesis, tú dices que es la inactividad, y al final ya tú puedes comprobar o rechazar, aceptar o rechazar tu hipótesis. No. Dices, bueno, la hipótesis fue que la inactividad es el factor que determina sobrepeso y obesidad en tu población de estudio. Pero en tus resultados puedes encontrar que no solamente fue la inactividad, también fue el tipo de alimentación o la ocupación de los que tú estás estudiando. No sé si esto también podría ser un ejemplo de cómo presentar tus resultados. Sí, yo fui quien participó. Sí, doctora, de hecho sí, sí me está orientando bastante lo que está diciendo. Entonces, esos son, ya sigues tu discusión. Entonces, después de que terminas de presentar tus resultados, ahora, otra parte que quiero comentarles y que no aparece aquí, lo siguiente. Por cada cuadro, por cada gráfica, ustedes colocan el título y la parte de fuente, ustedes van a describir qué es lo que se observa en la gráfica, por ejemplo. Por ejemplo, si esta sería la figura o gráfica 5. Entonces, en la parte de abajo van a decir, en la gráfica o en la figura 5, se observa que el comportamiento de la edad, por ejemplo, en este caso, se encontró una media de 37.32 años, con un valor máximo de 55 años y un valor mínimo de 24 años. Solamente van a describir lo que se observa en la gráfica. No van a hacer ningún comentario más, donde ustedes digan, bueno, como se puede observar, pues la población que, es de los trabajadores, pues se observa que es una población joven y que por tal motivo pudiera ser que la percepción de riesgo sea menor. Ahí no tenemos que hacer ningún comentario, solo describir lo que se observa en la gráfica. En la discusión que va después de los resultados ya podemos comentar. Podemos suponer que la percepción está asociada también porque el mayor porcentaje o la media de la edad pues son enfermeras relativamente jóvenes y la antigüedad no es tan alta y pudiera ser que sí de cierta manera enfermeras de mayor edad pudiera ser que o no acepten integrarse al servicio o tenga mayor posibilidad de tener una mejor protección del manejo de los quimioterápicos. Todo eso que nosotros suponemos, lo comparamos y todo, eso va en la discusión de un trabajo de investigación o de tesis. No sé si con esto podría estarles orientando sobre los resultados, cómo se presentan. Creo que nos ha servido como fundamento la parte de las variables, ¿no? Que es importante.
¿Alguna pregunta que tengan? Con respecto a sus trabajos de tesis o tesina, ¿ustedes van a elaborar su trabajo, van a elaborar algún trabajo de investigación? Nos están Bueno, pidiendo el diagnóstico situacional, doctora. muy bien. Entonces, los temas que a mí me han pedido resultados y conclusiones. Entonces, bueno, si es que esta parte de la presentación de resultados es estructuras que se hacen a partir de bases de datos. La diferencia con su diagnóstico situacional es que muchos de los datos ustedes ya los tienen trabajados. O sea, ya ustedes posiblemente en algunos casos puedan hacer algún cuadro gráfica, considerando y tomando como parte importante que podríamos nosotros que podría proporcionarles con estas exposiciones es que sus cuadros o principalmente sus gráficas las presenten en porcentajes. Si es que ya el INEGI o algunos otros datos que ustedes estén sacando realmente ya les presenten en diferentes formas de definir las variables, ahí no habría ningún inconveniente. ¿Sí? Pero generalmente también el INEGI maneja también por tasas, por indicadores o por porcentajes. Sí, adelante. Adelante, alguien está levantando la mano. Sí, doctora, entonces, por ejemplo, ahorita que nos está orientando en lo del diagnóstico situacional, el Sí. INEGI sí tiene muchas tablas. Sí. Esas se podrían como tal poner Sí. claro, con los datos que nosotros necesitamos ahí en nuestro diagnóstico situacional. Sí, claro. De tu municipio, si es que estás haciendo de un municipio, de una comunidad, de un estado, puedes sacar del INEGI cuánta población está refiriendo, qué ocupación tienen. Los datos del INEGI para cada municipio están presentados principalmente con estos datos que son los datos que tiene que llevar un diagnóstico situacional. Cuando tú colocas esos datos, tienes que poner el título y la parte de abajo, tienes que poner fuente, que son datos del INEGI de tal año. Gracias, doctora. Muy bien. También un diagnóstico situacional también parte de la ubicación espacio-temporal, o sea, dentro del mapa del estado de Puebla o de donde ustedes van a hacer su diagnóstico, pueden ubicar la población también en la cual van a hacer su estudio. Eso es lo que yo primero tendría como resultados dentro de un diagnóstico. La primera parte es su ubicación espacial. Es dentro del mapa, ubicar dónde se encuentra la localidad, cuáles son sus límites, luego qué población tiene, luego qué ocupación predomina, cuál es su situación en los servicios. También hay datos que hablan sobre las características que tienen en los censos, características que tienen su vivienda. Ahí tienen porcentaje de viviendas con piso todavía con piso de tierra. Ahí también están los porcentajes de la población que tiene, de los municipios que tienen este porcentaje de esa población, por ejemplo, si tiene agua potable o no. Si hay algún porcentaje todavía que no cuente con letrina, si cuente o no cuente con drenaje, si cuente o no cuente con los servicios públicos básicos, todo eso debe de ir en su diagnóstico situacional. Y mucha de esa información ya se tiene a nivel del INEGI o de los datos de vivienda de los censos, de los últimos censos. Sí, porque ustedes cuando se les pide un diagnóstico, no es que ustedes van a ir a hacer el recuento, sino es una investigación documental, lo cual va a sustentar datos que son válidos, publicados en medios oficiales y que, por ejemplo, en este último estudio que hicimos, los alumnos sacaron del estado de Puebla cuántas poblaciones aún no cuentan con drenaje, cuántas poblaciones aún, el porcentaje de poblaciones que todavía no cuentan con sanitarios, el 100%. Sacamos varios datos que los relacionamos con la prevalencia e incidencia de parasitosis y de enfermedades gastrointestinales y las características de las viviendas de las poblaciones de los municipios del estado de Puebla, y los datos los sacaron precisamente de los censos de viviendas y de los datos del INEGI para sustentar por qué muchos todavía tenemos problemas de parásitos. ¿Alguien más? Sí, Adelante. doctora, yo tengo una dudita.
O bueno, más bien le quería pedir ayuda en que si de casualidad tiene como alguna guía que nos pueda proporcionar como para basarnos para saber estructurar bien como en este caso nuestro diagnóstico situacional, o no sé si hay alguna guía que podamos encontrar Sí, en internet ajá. que nos las Yo pueda les, pasar, por ajá, favor. sí, yo les ubico, yo di hace tiempo también un tema correspondiente, si no yo les ubico y les mando el link o les mando la guía con la responsable, la compañera responsable, para que ustedes puedan hacer. Esa parte de la guía metodológica, ustedes pueden buscarla como guía metodológica para la elaboración de un diagnóstico de comunidad o para un estudio de población. Si no, pues yo con todo gusto se los hago llegar. Esa parte del diagnóstico tiene también un rigor metodológico porque los datos que se presentan son datos sustentados en medios oficiales, o sea que puedan ser comprobables. No decir, pues yo me parece que como que el 50% son católicos y el otro 50% son protestantes. No, nada de que me parece o yo pienso o me di cuenta, no. Todo se ha sacado. Entonces sus cuadros, sus gráficas tienen que llevar un título y en la parte de abajo su fuente. ¿Sí? Y eso es fundamental para conocer las medidas de salud pública, las medidas o la evaluación de programas. ¿Alguien más? Adelante. Sí, yo, doctora. Es que ahorita con los ejemplos que está dando, por ejemplo, también había leído que se pueden hacer diagnósticos situacionales, por ejemplo, de instituciones, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo lo estaba planteando hacer, por ejemplo, un diagnóstico situacional en una preparatoria. ¿También se puede hacer? Yo diría que no. En un diagnóstico, lo más adecuado es que saques también en tu diagnóstico, cuando pongas daños a la salud, puedes sacar los datos de mortalidad, de morbilidad, de las 10 enfermedades más frecuentes del centro de salud donde tú estás o de la población donde tú vas a hacer tu diagnóstico. Es más importante conocer esas enfermedades más frecuentes más que hacerlo de una preparatoria. Yo creo que ahí también puedes referenciar si es que en tu centro o en el hospital o en el centro de salud también hay atención que está para población, por ejemplo, en estudiantes de población de riesgo de depresión o de salud, de enfermedades mentales. También sería interesante que tú lo integraras, pero que sean fuentes poblacionales. Por esos diagnósticos y tal. Es fuente de datos poblacionales. En este caso, los daños, ahí dentro de la guía también viene daños a la salud. Y también vienen lo que son los datos sociodemográficos de la población. Primero se inicia con la ubicación, luego se sigue con los datos sociodemográficos. Y ahí vienen los datos de la natalidad, número de población. Todo eso lo tenemos ya en el INEGI. Ustedes pueden buscarlo en los buscadores, pueden ustedes ubicar el lugar donde ustedes van a hacer su estudio y ahí les dice qué población si todavía es indígena, si son poblaciones marginadas, qué población todavía habla con algún dialecto. Les da muchos datos que ya están censados. Pueden poner último censo, o sea, esos datos es que ustedes investiguen prácticamente. Población, por ejemplo, analfabeta es importante también para un diagnóstico. Todavía hay población que es analfabeta dentro de sus poblaciones. Más que ubicarse de una escuela, no creo que eso identifique a toda una población. En la escuela puede ser un trabajo de investigación muy particular. Ok, doctora, gracias. Ujú. Esos son datos de la población en general. Estudiantil también puedes decir cuántos hay, podríamos decir que están en la preparatoria, tienes ese dato, cuántos van a la primaria, cuántos a la secundaria, cuántos a la preparatoria, cuántos profesionistas hay, si tienes ese dato. Todas estas que llamaríamos nosotros estadísticas vitales son nacimientos, población, etcétera. Todas estas son aquellas que tienen que ver y que están asociadas con el estado de salud de una población. Entonces, todo tiene que ver, desde la ocupación
hasta la religión, hasta el analfabetismo, todas esas tienen que estar presentes con datos oficiales en el diagnóstico. ¿Alguna pregunta más? Si es que voy a tener una plática más con ustedes, creo que el 19. El 19. El 18. Sí, doctora, es el martes. El 18, análisis de la información. Voy a presentar entonces, por esta necesidad, voy a presentar también dentro del análisis de la información, lo voy a enfocar al diagnóstico situacional, ¿les parece? Sí, doctora, Sí, muchas doctora, Porque les gracias. voy a gracias. dar de Gracias. trabajos de Gracias, trabajos doctora. de investigación. Entonces déjenme ubicar acá para que les presente las gráficas que tiene que llevar un diagnóstico. Muy bien. Bueno, pues espero que estos detalles que a veces son mínimos, se consideran muy escuetos, sencillos, son los que más nos hace rechazar los trabajos de tesis o los protocolos de investigación. Son pequeños datos, pero que si no se cumplen no podemos aceptar una tesis o un protocolo. Yo lo coloco acá en una notita para poner. Nos vemos el 18 y ahí voy a venir más preparada para esta parte que ustedes están requiriendo, ¿les parece? Gracias, doctora. Sí, Sí, doctora, doctora, gracias. 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 Muy bien, bueno, pues me despido de ustedes. Con todo gusto, deseo que este diplomado también sirva para que ustedes a su vez en su práctica profesional pues también se hagan llegar de estos datos, de este diagnóstico como parte fundamental para la toma de decisiones y la evaluación de los programas. Pues que tengan muy buena tarde, noche. Tengo ahorita otra asesoría y como siempre me despido de todos ustedes mandándoles a todos y todas un abrazo fraternal. Muy buenas noches. Un abrazo Buenas para noches, todos. doctora. Buenas noches, doctora Muchas Irma. Gracias, Muchas gracias doctora. por su apoyo Gracias, y doctora. por su participación. Y éxito en su diplomado. Nos vemos el 18 y Gracias, ya vengo con un doctora. poco de más Placer. información. Hasta luego. Buenas noches. Compañeros, les voy a pasar lista. Aguilar Igual les Juan. voy a pedir que no, perdón, Fati. Igual Sí, les doctora, no se pido que no preocupe. se vayan a desconectar para que les dé un aviso, por favor. Hola, doctora, buenas noches. Presente. Sí, doctora. Aguilar Juan. Presente, doctora. ¿Sí me oyó? Sí. Alvarado Brenda. Gracias. Presente. Aparicio Guadalupe. Presente. Arisa Frida. Presente. Bravo Guadalupe. Presente. Cadena Ana. Presente. Celis María. Presente. Cruz Abraham. Presente. Cruz Abigail. Presente. Díaz Perla. Presente. Domínguez Luis. Aquí, presente. Flores Alba. Presente. García Jesús. Presente. García Marcos. Presente. García Antonio. García Antonio. Presente. González Eduardo. Presente. González Ignacio. Presente. González Ulises. Presente, doctora. Gutiérrez Diana. Presente. Gracias. Hernández Mario. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Herrera Alejandra. Presente. Juárez Jorge. Presente. Maldonado Nelly. Presente. Mata Estefanía. Presente. Mesa Jesús. Presente, doctora.
Morales Emanuel.